Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Escuchate Esta. Hoy, bueno, les iba a decir que adivinen de qué vamos a hablar, pero ya está en el título. Así que traté de hacer mi mejor cosplay de Rolinga hoy porque vamos a hablar de los Rolling Stones, las Piedras Rodantes, una de las bandas de rock más grandes de la historia, indiscutidamente. Hoy dije, estaba a punto de bañarme para hacer este programa, pero dije, voy a ir full Rolinga, voy a hacerlo. ¿De qué forma puedo mejorar mi cosplay? Y bueno, tal vez más que de Rolinga paso por Jesús de la Ferrer. Pero bueno, no podía tener mi cosplay completo sin la birrita. Así que vamos a ir full Rolinga porque hoy vamos a estar hablando de las 15 mejores canciones de los Rolling Stones. Y otra vez, cuando hablo de mejores canciones de los Rolling Stones, en realidad a lo que me refiero son las mejores para mí. Es mi criterio, así que ya los veo insultándome y diciendo que me faltó tal o cual canción. Pueden ponerla en los comentarios, siempre los puedo ignorar de todas formas. Pero bueno, 15 canciones de los Rolling Stones. Con esta banda a mí me pasó algo muy particular. Yo no soy un gran fan del rock and roll, de ninguna manera. Y cuando hablo de rock and roll me refiero a la, el tipo de rock and roll genérico, digamos, la fórmula del rock and roll. No es algo que me llegue mucho. Y así que temas como Satisfaction o Start Me Up, que son grandes hits de los Rolling Stones, a mí nunca me llegaron. Pero yo creía que los Rolling Stones eran todo eso, eran rock and roll. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que tienen mucho más para ofrecer que solo ese tipo de rock and roll. Me puse a escucharlos a profundidad hace unos años y al día de hoy se convirtieron en una de mis bandas favoritas. Sin duda son de las bandas que más escucho. Me puse a buscar escuché absolutamente todos los temas de principio a fin y encontré que hay un montón de cosas que sí me llegaron. Más tirando a soul, más funkies, más eh, fuera del rock and roll tradicional. Así que este video puede ayudar a aquellos que no les gustan los Rolling Stones, a aquellos que tal vez son escuchadores casuales de los Rolling Stones y nada más conocen Satisfaction y ese tipo de temas y dicen, no, la verdad a mí no me gustan. Denle en otra oportunidad. Escuchen estos 15 temas y tal vez cambien de opinión. No lo sé, a mí me pasó. Y también sirve para que los fans de los Rolling Stones me insulten y digan, ah, te faltó tal tema, esos son los peores temas, ¿cómo te pueden gustar esos? Son mis gustos. Y bueno, ya para arrancar, mi número 15 es un tema bastante viejo. Es del disco Sus Majestades Satánicas, que es como un viaje astral escuchar este disco. Es del 67, es más o menos en la misma época que los Beatles estaban haciendo sus cosas raras y es bastante experimental y tiene cualquier sonido que te puedas imaginar, cualquier sonido raro está en este disco, sean todas esas cosas, metieron soniditos por todos lados. Y no sé, es algo que cuando escuché este tema por primera vez dije, no sabía que los Rolling Stones se metían en este camino también. Ya había escuchado hablar del disco Sus Majestades Satánicas por la gran controversia de este disco, pero no había escuchado esta canción en particular. Y esta canción es 2000 años luz de lejos de casa, o sea, asumo que será la traducción, es 2000 years, 2000 light years from home. Y está lleno de soniditos raros, pero tiene una melodía bastante pegadiza, al menos en mi caso. Y por eso la considero mi número 15 favorita de los Rolling Stones.
En el número 14 hay una canción que es un poco más conocida, y cuando digo un poco probablemente es el hit más grande que tuvieron los Rolling Stones. Es del álbum Let It Bleed, es 1969, y es el primer álbum después de la partida de Brian Jones. Este tema es It's just a shadow away, it's just a shadow away. ¿Qué tema es? Es Gimme Shelter. Probablemente, como dije, el tema más grande de los Rolling Stones. Y un tema que, si bien tiene una base bastante... es un rock and roll, no sigue la estructura tradicional del rock and roll. Y cuando me puse a escucharlo en profundidad, pues es un tema que suena, es un tema que, aunque no te gusten los Rolling Stones, en algún momento lo escuchaste. Cuando me puse a escucharlo en profundidad me di cuenta que había más cosas, que lo que yo estaba escuchando la primera vez era solo la punta del iceberg, digamos. Así que, sin duda, este tema Gimme Shelter del álbum Let It Bleed está en mi lista, es la número 14. Avanzando con el número 13, entra un tema que es parte de probablemente mi segundo disco favorito de los Rolling Stones. Es un disco que escucho muchísimo, es un álbum que me canso de escucharlo. Bueno, mejor dicho, no me canso de escucharlo, porque lo sigo escuchando, y de forma bastante regular, que es It's Only Rock and Roll. Es un poco contradictorio, ¿no? Dije que lo que no me gusta de los Rolling Stones es la parte más rock and roll, y uno de mis álbumes favoritos de ellos es It's Only Rock and Roll. Bueno, lo cierto es que, por más que el título sea ese, yo cuando escucho ese álbum no escucho solo rock and roll, escucho mucho más que eso. Y este tema es, creo que, una prueba de eso. Es un tema que arranca con un sonido de guitarra hermoso, y estoy hablando de la guitarra eléctrica del principio. Es un sonido bastante particular, pero que enseguida, después de, que serán 10 segundos de hacer ese shake con la guitarra, pasa una guitarra acústica y arranca directamente con la voz. Después se mete el piano y dice If you really want to be my friend. Sí, estoy hablando de If You Really Want to Be My Friend, el título. Bueno, ya tiran el título del tema de entrada. Y es un tema que tiene bastante soul, tiene unos arreglos de piano increíbles. Y es parte de este disco, It's Only Rock and Roll. Es el primer disco autoproducido, digamos. Es el primer disco que se produjeron ellos mismos. La dupla de Keith Richards y Mick Jagger. Entre ellos produjeron todo el disco. Y la verdad que hicieron un gran trabajo. Está bastante peleado con cuál sería mi álbum favorito. Está a nada de pasar al número 1. Y tal vez si le doy un par de escuchaditas más, llega. Pero bueno, If You Really Want to Be My Friend es un tema que, para aquellos que tal vez son escépticos sobre los Rolling Stones y dicen, es una banda muy vieja, no me gusta esa onda, escuchen esa canción. Sí, tiene un sonido 70s, esto es 74, si recuerdo bien. Pero no es algo que podés escuchar en otro lado. Es muy característico, y creo que una de las cosas que hace más característica a esta banda son las voces de Mick Jagger. Que, si bien hay otros cantantes que cantan de forma similar, más que nada aquellos que tratan de imitarlo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Michael Hutchence de INXS. Tiene una onda, incluso tiene una apariencia similar por momentos. Pero lo que tiene Mick Jagger, que es muy particular, es el tipo de acentuaciones que hace en las palabras. La forma que... If you really want... No sé cómo decirlo. Se nota que pronuncia de forma distinta. Y no lo digo porque es británico, porque hay muchos cantantes británicos que igual no pronuncian de la forma que él lo hace. Bueno, ya que estamos, hay miles de dialectos distintos dentro del inglés británico, así que incluso
hace 20 cuadras en Reino Unido y ya te hablan y ya no le entendiste. Pero bueno, Mick Jagger tiene esas voces que creo que en este disco y en el anterior, que es Sopa de Cabeza de Cabra, realmente resaltan y para mí esos son los dos discos con la mejor producción de voz. Así que podemos avanzar con el número 12. Acá me fui a un tema unos cuantos años antes. Y es un tema que originalmente Mick Jagger y Keith Richards compusieron para otra cantante. No era para los Rolling Stones. Era un tema que compusieron para Marianne Faithfull. Una baladita que originalmente grabaron con una guitarra de 12 cuerdas. Que es, ¿cómo decirlo? No es nada muy innovador, no es una balada que tenga algo demasiado original, pero es preciosa. Es un acústico que se llama As Tears Go By, que después regrabaron ellos, creo que fue en el 65, para su disco December's Children, y es una gran versión. Si bien la versión original que grabó Marianne Faithfull es un poco más, con un tiempo un poco más movido, no mucho más porque eso es un lento en sí, la versión de los Rolling Stones fueron full acústico y quedó un tema hermoso. Así que si no lo escucharon también, denle una escuchadita. Después, 11. No fue intencional que queden así, pero en mi número 11 también hay un lento. Pero esta vez es uno de los grandes. Es un tema muy, muy, muy conocido, que también arranca con una guitarra acústica del disco Sopa de Cabeza de Cabras del 73, que dice: Angie, Angie. Bueno, es Angie de los Rolling Stones. Y este tema es un clásico. Y recuerdo una vez que con la banda Thelma fuimos a tocar, creo que era en Hurlingham, y de teloneros teníamos una banda que era un dúo acústico. Y mientras tocaba este dúo acústico, bastante hipón la onda, había un borracho en el público que, ya que era la única persona en el público que se la pasaba acercándose, alternaba entre ambos guitarristas para decir: amigo, toca Angie, amigo. Y bueno, los chabones se terminaron hartando y diciendo: por favor, deja de molestar. En un momento agarraron una armónica y el borracho dice: me prestó la armónica, yo toco Angie, déjame tocar Angie. Y los chabones le dijeron: si te presto la armónica la voy a tener que quemar después. Así que es un tema que me remite a esas cosas. Mucho la cultura rolinga, digamos, no es algo que me atraiga demasiado, menos en Argentina. Pero bueno, es parte de las cosas que un poco me repelían de los Rolling Stones al principio, antes de escucharlos en profundidad. Porque esto obviamente es satírico. No sé, siempre me pareció muy loco el tema de los rolingas, particularmente el movimiento rolinga argentino. Como que se visten con jean, el famoso flequillo rolinga, la birra en la mano, y van a ver a los Rolling Stones, van al show, y Mick Jagger sale de traje. Mick Jagger sale con un traje de lentejuelas, un traje espejado, con los chupines. O sea, más facha no puede tener Mick Jagger. No entiendo cuál es esa disonancia que tienen los rolingas que dicen: porque me he visto como Mick Jagger y hago el pasito. Sí, mira cómo se viste Mick Jagger, por favor. Sí, no podés estar más lejos de la realidad. Pero bueno, Angie de los Rolling Stones, un temazo del disco Sopa de Cabeza de Cabras, como dije, es mi número 11. En mi número 10 aparece el álbum Exile on Main Street, que es 72, es el disco anterior a Sopa de Cabeza de Cabras. Y esta canción, lo que me gustó de esta canción, además del ritmo, es
El tiempo. Es una canción que si vas escuchando, arranca como medio lenta, un poco densa, pero el tiempo se acelera. Eso era la dinámica que les daba grabar sin metrónomo, ¿no? Ahora, y para los que no saben, el metrónomo es un clic, un aparatito que te pones en la oreja y te marca el tiempo exactamente, y lo usan para grabar, en general lo usa el baterista. Y bueno, acá se nota en esta época, no era tan común grabar con metrónomo, y la verdad que Charlie Watts hizo un trabajo espectacular en esta canción. Es un baterista que no recibe mucho amor, y debería, porque incluso hay un álbum creo que son improvisaciones de los Rolling Stones, alrededor de esta época también, donde está Charlie Watts, si no me equivoco, Mick Jagger y Keith Richards, con el pianista que grababa con ellos, improvisando, haciendo temas, y ahí te das cuenta que el chabón no era un Ringo Starr, digamos, hacía, si los pones uno al lado del otro, el chabón se la banca. Charlie Watts se la bancaba, digamos, bueno, no se lo banco mucho últimamente pero era bueno y servía para lo que estaba haciendo, que es lo importante. Así que el tema es Shine a Light. Shine a Light del disco Exile on Main Street, como dije. Es una canción, la letra no diría que es muy feliz, pero es un tema que suena feliz. Es un tema que suena alegre y cada vez que lo pongo me remite a buenos momentos, podríamos decir, que es lo importante. La música, como seguramente saben, tiene una gran relación con la memoria episódica. Es decir, escuchas una canción y te lleva a lo que imaginaste la primera vez que escuchaste la canción, o en este caso un momento que tal vez la situación en la que estabas cuando escuchaste por primera vez esa canción, o no necesariamente la primera vez. Tal vez estabas escuchando esa canción cuando se murió tu hámster, no sé, por ejemplo. Y bueno, probablemente te acuerdes de eso la próxima vez que escuches la canción. Así que es una canción que me levanta el espíritu, digamos. Ya ahora empezamos con lo grosso para mí. Y es este tema, el número 9, es del disco Tatsuyu. Ya pasamos a otra década. Este disco es 81. Y si bien el disco tiene una producción hermosa, y si bien no soy muy fan de la mayoría de los temas en ese disco, este me llega mucho. Es una de esas canciones que están cerca del final y que mucha bola no le dan. Le debería tener un poco más de reconocimiento, tal vez, o al menos en mi consideración. Está en esta lista, es uno de los temas que más escucho, uno de los que más me gustan. Y es un tema que tiene los típicos falsetes de Mick Jagger, que es algo que a mí me gusta. Tal vez hay gente que le molestan los aguditos de Mick Jagger. A mí me gusta, para mí tiene onda. Y es un tema bastante soul. Es un tema bastante soul con un ritmo que se aleja un poco de lo que piensa uno. Tal vez uno que no escuchó demasiado cuando dicen Rolling Stones. Piensa en Satisfaction, Painted Black, Start Me Up, como dije. Este tema es Tops. I'll take you to the top, hey baby. Es un tema hermoso, uno de los que más escucho sin dudas, por más que hay otros que me gustan más y que quedaron más arriba en esta lista. Este tema sin duda es de los que más escucho, y lo escucho todo el tiempo. Así que Tops de los Rolling Stones, escúchenlo si no lo escucharon, sin duda vale la pena. Luego, número 8, tengo un tema que el mismo Mick Jagger dijo que es su mejor tema soul, o su tema más soul.
con más onda soul. Y es del disco Some Girls. Es de la época, digamos, disco de los Rolling Stones. Ese álbum que los Rolling Stones quisieron hacer para no quedarse atrás con toda la movida disco. Esto es 79, si recuerdo bien. A ver. Es 78, Some Girls, de los Rolling Stones. Y este tema es Beast of Burden. Es una de las mejores performances de voces de Mick Jagger en este tema. Me encanta la emoción que le da. No solo es una gran letra, sino que la emoción con la que Mick Jagger entrega esa letra es sin duda destacable. Después toda la parte musical es de altísimo nivel y es un tema lindo, que es lo que importa. Es un tema muy lindo. Vamos con el 7. Un tema de It's just a memory of love that used to mean so much to me. Es Memory Hotel, del disco Black and Blue, el primer disco con Ron Wood en las guitarras. Y Ron Wood es un guitarrista que también creo que no suelen destacarlo mucho, porque en este caso porque está al lado de Keith Richards, que es la guitarra de los Rolling Stones. Pero Ron Wood no se queda atrás, y este tema tiene unos muy buenos arreglos, un hermoso piano, arranca con unos arreglos de piano muy lindos, y la letra, en este caso, es lo que me llega. La letra de este tema, Memory Hotel, es, la verdad, una de esas que escuchás y, como dije, me remite a ciertas cosas. Es una canción de amor, o de desamor podría decir, que trae muchos sentimientos. Tal vez no por cuestiones personales, es algo extraño, porque no es que me lleve a algo que viví, sino que más bien te hace reflexionar un poco sobre qué es el amor y cómo funciona. Así que Memory Motel sin duda se entra en esta lista, es el número 7 de este álbum del 76. Luego, la 6 es Under My Thumb. Under My Thumb. Una canción viejita del disco Aftermath. Acá estamos en el 66. Es una de las canciones también más populares de esa época de los Rolling Stones. En ese mismo disco está Painted Black, así que está un poco opacada, pero las versiones en vivo de este tema, si no me equivoco, en el disco Tattoo You, en la versión extendida, uno de los últimos temas es una versión en vivo de Under My Thumb, que es más... tiene la energía de un tema en vivo, lo hacen un poquito más rápido y tiene la energía sin dudas. Under My Thumb es un muy buen tema, muy pegadizo, con unos arreglos de... La verdad no estoy seguro que será ese instrumento, pero... parece como unas campanitas, probablemente sea un... no sé. Son unas campanitas que suenan ahí, unos tubos, parece. Y arreglos interesantes y muy pegadizas, que es lo que importa. Como dije, son esas canciones que las escuchaste 1 o 2 veces y la cantas todo el día. Con suerte, porque yo ando cantándola toda la semana después. Así que, número 6 del disco del 66. Mirá, un 666, no me di cuenta. Es referencia a sus majestades satánicas, tal vez. No sé. Pero bueno, Under My Thumb. En el disco 5, yo estoy hablando boludeces. En el puesto 5, top 5, está un tema de ese álbum disco que ya mencionamos. Y sin duda es una canción disco. Es
los Rolling Stones tratando de hacer música disco, es su acercamiento a la música popular en ese momento. Y esto es otra cosa. Si bien este tema es bastante popular, también escapa un poco del rock and roll. Escapa bastante del rock and roll, digamos. Así que este tema es... no llevo el agudo. Vamos a hacer más fácil. Es Miss You, del disco, como ya dije, Some Girls del 78. Y es un tema que creo que la primera vez que lo escuché fue viendo un recital de los Rolling Stones también. Lo escuché primero la versión en vivo y es un tema que me atrajo. Aunque lo vi en ese momento en el que decían, los Rolling Stones, en esa etapa en la que subestimaba a los Rolling Stones, igual, como en el fondo ya estaba como, bueno, este tema está bueno. Si bien después miraba el resto del recital así con cara de orto un poco, ese tema no puedo negar que después me fui cantándolo. Así que, Miss You de los Rolling Stones. Acá ya entramos en el top 4, que son temas que para mí son genialidades. Los 4 que siguen acá son genialidades. Para el número 4 volvemos al disco It's Only Rock and Roll. Es un tema con hermosos arreglos también, que tiene una reflexión interesante en la letra, porque dice que el tiempo no espera a nadie, o no espera por nadie. ¿Y por qué me esperaría a mí? Creo que es un buen mensaje de... Si bien después la letra va por otros lados, es un buen mensaje de no dejes pasar el tiempo, no dejes pasar las oportunidades. El tiempo no te va a esperar. El tiempo va a seguir pasando. Cuando te quieras acordar, ya no vas a ser quien eras. Y probablemente las cosas que en ese momento pudiste hacer no las vas a poder hacer ahora. Este tema es Time Waits for No One. Time waits for no one, and it won't wait for me. Así que, Time waits for no one, otra vez del disco It's Only Rock and Roll. Canción que también la acentuación de Mick Jagger en estos temas, en esta época, es del mismo disco que mi anterior mención, que dije, es la producción vocal en este disco. Es increíble. El sonido de las voces. Es un tema que vos escuchás y difícilmente decís, esto se grabó en el 74. La producción es magnífica. Y es una producción que hicieron ellos mismos. Como ya dije, es el primer intento de producción de los... ¿Cómo es que se hacían llamar? Los Glimmer Twins, que es este nombre artístico que se dieron al dúo de producción Mick Jagger-Keith Richards. Así que, Time waits for no one. No dejes pasar el tiempo porque te va a pasar. Te va a pasar. Número 3. Del mismo álbum, It's Only Rock and Roll. Este es otro tema para aquella gente que no escucha a los Rolling Stones. Porque probablemente este tema no lo conozcan. O para mismo aquellos escuchadores casuales que dicen, sí, los rock and roll están buenos, son divertidos. Satisfaction lo ponen y hago el pasito, me divierte. Pero hasta ahí. Escuchen este tema de los Rolling Stones y van a quedar enganchados. Sí, tienen al menos gustos similares a los míos. Es un tema que se llama Fingerprint File. Disco It's Only Rock and Roll. Y super funky. Arranca con una guitarra con un sonido medio saturado, el sonido bien valvular, pesado de ese momento. Y arrancan las baterías. Es como empieza la guitarra y está medio descolgada y decís, ¿para dónde va a ir con este shake de guitarra? Y arrancan las baterías y te das cuenta para dónde estaban yendo. Super funky, con una armonía de voces
Ya en la estrofa las voces empiezan con armonizadas, con coros en falsete y esas cosas que son súper pegadizas. Fingerprint File. Así que escúchenlo, por favor, no tiene desperdicio esta canción, para nada. Número 2. Es un tema que por mucho tiempo estuvo en mi número 1, pero que tengo que ser sincero, hoy en día ya no es la canción que más escucho, pero es una canción que creo que la razón por la que me impactó tanto es porque me tomó desprevenido. ¿A qué me refiero con esto? Es una canción que lo voy a alargar, se llama Heartbreaker. En realidad se llama Du Heartbreaker. Yo leí eso y dije, esta debe ser la boba canción de amor del disco. Du, rompecorazones. Un título horrible, vamos a ser sinceros, es un título horrible. Si no sabes de qué va la canción. Me puse a escucharlo y ya arranca con un sonido de guitarra muy particular que ya me enganchó. Yo dije, bueno, por lo menos ya de entrada me di cuenta, no es una balada, que es lo que estaba esperando. Estaba escuchando du, y rompecorazones. Era o una balada o un tema bien intento pop, no sé cómo decirlo, un tema de radio, el rompecorazones. No, ya arrancó con unas guitarras rockeras y con un ritmo bastante interesante. Ya ahí levanté la oreja. Primera línea. The police in New York City. They chase a boy right through the park. Perdonen por mis habilidades de canto, pero la policía en Nueva York persigue a un niño a través del parque. Yo dije, bueno, tal vez no sea de amor. Siguiente línea, ¿qué dice? En un caso de identidad confundida, in a case of mistaken identity, le ponen una bala en el corazón. Yo ahí ya me di cuenta, dije, no es un tema de amor. Viene el estribillo. Heartbreaker, with your 44. Rompe corazones con tu 44. Bueno, estaban hablando de alguien que literalmente, un policía que le rompió el corazón a un niño de un balazo porque lo confundió con otra persona. Canción oscura, ¿no? Y la verdad, ese me tomó totalmente desprevenido. Lo estaba escuchando y te emociona. Es una letra que emociona. Yo soy de esas personas que ya la primera vez que escuchan un tema trato de recopilar todo lo que pueda. No es que digo, primero veo si me gusta un poquito, después la vuelvo a escuchar. Ya la primera experiencia para mí tiene que ser lo más completa posible. Trato de escuchar, agarrar todos los arreglos que pueda, todos los sonidos de fondo. Trato de ya prestarle atención a la letra. Esa es mi intención, al menos cuando estoy escuchando una canción. Trato de que ya la primera experiencia sea lo más completa posible. Y después recibo gratificaciones como esta. Este tema ya de la primera vez que lo escuché me marcó. Y después después de ese estribillo viene el famoso du. Y yo, es como, ¿cómo vas a meter eso? Yo esperaba un The Police, du, de da. Eso, el tema basura de The Police que no puedo escuchar para nada. Y no, vienen los aguditos con los falsetes de Mick Jagger. O algo así, otra vez, perdonen por mis habilidades en el canto. Y listo. Decís, este tema no se puede poner mejor. Con mucho ritmo, bien rockero. Las baterías de este tema son bien rockeras. Pero no rockeras, no es un rock and roll. Es un lindo tema de rock. Es un tema agresivo y oscuro. Parece casi una canción de protesta. Y viene la segunda estrofa. Dice, una niña clavándose agujas en el brazo en la esquina de una calle. Una niña en un callejón clavándose agujas.
Bueno, cuando pensabas que no podía ponerse peor, empiezan hablando de una niña de 10 años que inyectándose drogas en un callejón, en el medio de la calle. Y se pone mejor, porque después la nena se muere. ¿Y de qué habla? ¿Quién es el rompecorazones en este caso? La madre. El estribillo siguiente habla sobre la madre y dice, es la misma madre que con su desinterés le estaba clavando directamente las agujas en el brazo a su hija. Una metáfora, ¿no? Claramente. Y bueno, otra vez, cuando pensabas que no se podía poner más fuerte, empiezan a hablar de una nena de 10 años que se murió por sobredosis y con una madre desinteresada. Heartbreaker. Du, 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 du. Tema genial. Tema genial. Una obra de arte de principio a fin. Del disco Sopa de cabeza de cabra, Goat's Head Soup. Así que esto es 73, una producción buenísima. Y mi número 1 también es de este álbum. No pude evitarlo, yo trataba de que no me queden tan sesgado, que no se note que soy muy fan de ciertos álbumes en particular, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Sopa de cabeza de cabras es mi álbum favorito de los Rolling Stones por mucho. Y mi tema número 1 es un tema que también arranca con un pianito lindo, que es un tema que la primera vez que lo escuché no me llegó tanto, no voy a mentir. Es un tema que es como... con las escuchadas terminó llegándome un poco más. Y es 100 Years Ago, hace 100 años, sería la mejor traducción, asumo. Y otra vez, un tema que empieza como si fuese una balada. Y dije, es una linda balada, es unas frases bastante pegadizas, lindas armonías. Pero la mejor parte es, otra vez, cuando juegan con tus expectativas y te hacen pensar que el tema está yendo para un lado, y después de, creo que es el segundo estribillo, arranca Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Mick Jagger haciendo unos cortes bien lejos del micrófono. Y la batería empieza a subir el tiempo. Empieza unas guitarras funky, unos pianitos. Y arranca la segunda parte del tema. Parte bien, un rock funky. Muy bien producido. Muy bien producido este disco. Y otra vez, eso es lo que me gusta, cuando juegan con tus expectativas. Cuando te hacen creer que el tema va a ir para un lado y de la nada empiezan otra de las grandes ventajas de las dinámicas que te da no grabar con metrónomo en este caso. Y para mí esta canción tiene el mejor trabajo de baterías de Charlie Watt. Vos querés ver, o sos medio escéptico de los Rolling Stones en general, o en particular de las habilidades en la batería de Charlie Watt, escucha esta canción. Hace 100 años, 100 Years Ago, 1973. Y sin duda es mi favorita de los Rolling Stones. Así que puedo hacer algunas menciones también, temas que estuvieron muy cerca de entrar y que por alguna u otra razón terminaron afuera, principalmente porque los otros temas me llegan más que decir. Del disco Sus Majestades Satánicas, la canción Citadel. Una canción muy buena. Del disco Sopa de cabeza de cabra, ya estoy hablando cualquier cosa, Coming Down Again. Otro tema que no es para nada rockero. El disco en general probablemente sea el menos rockero, con la excepción de la canción Dancing with Mr. D. Dancing, dancing. Con la excepción de esa canción, el disco no es un disco que yo llamaría, es un disco de rock. Tiene sus momentos rockeros, pero al lado del resto de los álbumes de los Rolling Stones, es el más apaciguado, digamos. Pero también por lejos es el más oscuro. El nombre lo dice, esto es Sopa de cabeza de cabras. Es
algo. Quisieron hacer un cambio, quisieron mostrar un cambio. El disco anterior a este había sido Exile on Main Street, bastante Rolling Stones tradicional, podemos decir. Muchos grandes temas de los Rolling Stones están ahí, de los famosos me refiero. Y acá salieron con la sopa de cabeza de cabras, con esta portada de álbum que es interesante. A mí me gusta. Parece, sin dudas es Mick Jagger, en lo que parece una media, con la cabeza dentro de una media. Sí, es original. Buen disco, mi favorito sin dudas. Después del disco Exile on Main Street, Loving Cup. Un gran tema. Del disco Black and Blue, primer disco con Ron Wood, esto es 76. También hay muchos temas que me gustan. Hot Stuff, su tema funky, bien funky. Full to Cry, tema que es un caso extraño, porque ni bien empecé a escuchar a los Rolling Stones en serio, era mi favorita. Full to Cry durante bastante tiempo fue mi favorita. Pero cuando me empecé a meter más y a conocer otros temas, tal vez en ese mismo estilo, en los lentos con soul, con aguditos y ese tipo de cosas, que me llegan bastante más, Full to Cry fue cediendo el paso para otras canciones. Y en este caso ni siquiera entró en la lista. Quedó ahí, bordeando el número 16. Así que otra cosa no puedo hacer. Yo soy honesto con mi lista y creo que hay otras mejores. Y después, Melody. Melody, it was his second name. Otra vez las voces de Mick Jagger en este disco. Es Black and Blue. Y en este tema en particular es un tema más bluesero, bien bluesero, con unos pianitos bien... Ese es mi intento de hacer la intro de piano de Melody. También disculpen por eso, pero esas son mis menciones. Y este fue mi top 15. Probablemente deben estar gritando en sus pantallas diciendo: ¿cómo no pudiste nombrar esta canción, hijo de...? Bueno, todos los insultos los recibo en los comentarios, todas las críticas, así después las leo y lloro. Pero estas son, a mi parecer, las 15 mejores de los Rolling Stones. Y otra vez, es una lista que para aquellos que... Los fans de los Rolling Stones ya deben conocer estos temas. Tal vez a algunos les gusten y otros deben decir: nah, prefiero Satisfaction, o prefiero los rock and rolls, digamos. Pero para aquellos que, como dije, son escépticos sobre los Rolling Stones, o aquellos que ni siquiera lo escucharon tal vez, ni siquiera lo consideraron, dicen: banda de los 60. Ni en pedo voy a escuchar una banda de los 60, voy a escuchar a Bad Bunny. Bueno, denle una oportunidad, en particular, si no son muy rock and rolleros, a los temas que yo mencioné. Y bueno, si les gustan, después me avisan, me lo hacen saber. Así que eso fue todo y nos veremos, o ustedes me verán porque yo no puedo mirar a través de la cámara, pero es una linda expresión. Nos veremos en el próximo Cúchate Esta. Así que, chao, chao.